Hablemos hoy de tomar decisiones. Inacción, inercia por inacción. Hay decisiones de todo tipo que tenemos que tomar todo el tiempo, unas sumamente sencillas. Por ejemplo, no sé si te pasa a vos, pero me pasa a mí todo el tiempo. Cuando estoy en un restaurante con un menú y estoy viendo las opciones, me pasa el tiempo y tiempo por estar viendo, por estar leyendo. Ya los otros están decidiendo y yo no he tomado la decisión todavía. Tal vez te pasa a ti, no me pasa a mí porque la ropa que tengo es la ropa que me pongo, pero hay gente que tiene mucha ropa en el closet, se para frente al closet, se queda viendo, pasan 5, 10, 15, 20 minutos y todavía no han tomado una decisión. A veces, ante tantas opciones, se nos complica la decisión. Pero hay todo tipo de decisiones. Hay unas más sencillas que otras y otras un poco más difíciles. ¿Sabes lo que yo te recomiendo? Que me ha servido a mí en mi propia vida y tal vez te pueda servir a vos. Escojo intencionalmente tomar una decisión en vez de dejar que transcurra el tiempo y no pasa nada. Decido para avanzar. Hay un líder muy reconocido que dice que para él la mejor forma de saber si la decisión que va a tomar es buena o es mala es tomando la decisión. Hay otras decisiones muchísimo más importantes. Hassan Akkad, sirio inmigrante en Inglaterra. En la época del COVID, justo al puro inicio, Hassan estaba buscando trabajo. Y él empieza a ver qué había y dice, wow, aquí hay una opción para limpiar y desinfectar en un hospital la zona del COVID. Y dice él, este es el trabajo que yo quiero tomar porque quiero hacer una diferencia en este momento sumamente difícil por el que estamos pasando. Recordate por un momento, recordémonos la incertidumbre y lo difícil acentuado en esa época. Estoy segura que en algún momento Hassan debe de haber dicho, ¿y si el COVID esto? ¿Y si el COVID lo otro? ¿Y si? Pero en vez de postergar su decisión, lo que hace es intencionalmente decide y se va. Hassan hace junto de la mano de varios otros voluntarios, muchos otros voluntarios, en su caso él trabajando, pero de otras personas trabajando en el hospital también, una gran diferencia. En esta época, hace poco, Netflix acaba de lanzar un documental en el que Hassan, junto de la mano de otro director, Orlando, se llama Convergencia, coraje en momentos de crisis. Y en ese documental ellos nos inspiran hablándonos de esperanza, de bondad, de humanidad. Hassan, en vez de inercia, intencionalidad, movimiento, decisión. Por supuesto que cuando vamos a tomar una decisión más importante, buscamos el consejo sabio de personas a nuestro alrededor. Si sos una persona de fe como yo, probablemente haces una pausa, haces una oración y pedís sabiduría de parte de Dios y decidís, avanzás con la decisión, porque decidiendo es la única forma de avanzar. Hay un estudio que habla de un término sociopsicológico. Inaction, inertia en inglés. Inercia de inacción, inercia por inacción. Que lo que quiere decir ese término es que si se te presenta una oportunidad y no la tomas, ante una posibilidad que se te presenta, no la agarras, la próxima vez que se te presenta hay aún más probabilidades de que no la vas a tomar. Y la siguiente vez, todavía más posibilidades de que no la vas a tomar. Vos y yo.
aprovechemos al máximo cada oportunidad que se nos presenta. Nunca sabemos si la decisión que vamos a tomar en ese momento va a impactar generaciones que vienen detrás de nosotros. En el trabajo, por ejemplo, no sabes si estás a una decisión de vivir esa vida que quieres vivir. Aprovechemos al máximo cada oportunidad que se nos presenta. Ante la inercia, intencionalidad, decisión, movimiento. Porque ¿sabes qué es lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí? Que entre más esperamos, más difícil se pone. Entonces, decidamos. Y si te ha gustado lo que he compartido el día de hoy, como te digo cada vez, por favor suscríbete al canal, compartí este video con alguien más, déjame tus comentarios que me encantan y dale like. Y nos vemos la próxima semana con intencionalidad y decisión. Y muchas gracias.